Ceropegia woody, una suculenta de origen sudafricano que no es tan complicada si la quieres tener en casa. Yo esta planta la compré hace un par de meses atrás. Voy a tratar de encontrar una imagen a ver si la puedo pillar del tamaño que era, porque ha crecido un montón. Ha crecido tanto que incluso le hice unos esquejes y así va el avance de esta plantita. Vamos a ver cómo la podemos reproducir, cuál es el sustrato que prefiere, tipo de luz o temperatura que necesita, frecuencia de riego. Este video es ideal para ti si has tenido varios intentos y todavía no te resulta tener esta planta, porque es una planta muy popular por este aspecto atractivo que tiene y no requiere de mayores cuidados. También se le conoce como cadena de corazones. Lo primero que voy a hacer es contarte de la luz. La ceropegia prefiere por lo general luz indirecta. Lo que hago yo es colocarla cerca de una ventana. En el verano le puede dar sol de mañana. Yo a la mía le debe dar sol aproximadamente unas 4 horas, pero ya a las 12 del día no le llega sol. Y lo que hice ahora en invierno fue cambiarla de lugar. La saqué de esa pieza y la coloqué en el living porque es donde ahí le llega más sol o más luz. Otra cosa que quiero comentarte de la cadena de corazones es que al ser una suculenta es una planta que no prefiere tanto el agua. De hecho, esta consistencia que tiene de las hojas que son más gorditas es porque ella es capaz de almacenarla. Y es por eso que nosotros necesitamos darle un riego que no sea tan seguido. Hay que permitir que el sustrato se seque y una vez que se seque nosotros volvemos a regar a la planta. El riego puedes hacerlo de dos maneras. El primero es que lo riegues por arriba o que lo hagas por inmersión. Inmersión es cuando tú tienes una fuente y colocas a la planta adentro de esta fuente con agua y esperas que el sustrato se moje. Otro dato muy importante es que, si se fijan, la ceropegia en este minuto crece con más velocidad, y eso es porque ella prefiere las temperaturas un poco más bajas. No estoy diciendo que ella prefiere el frío. Ella idealmente se desarrolla entre los 18 y 24 grados Celsius. A mí me pasa que en verano crece, pero crece un poquito más lento porque hace más calor. Entonces, esta temperatura interna que yo tengo ahora es la que la planta está más a gusto. Y es por eso que se puede ver que la planta crece con más facilidad. Lo mismo está grande, ahí está creciendo, ahí se ven las hojitas nuevas. Y si avanzo para acá, las hojas más claritas, también se ve que viene un crecimiento de hojitas nuevas. Y eso es porque ella prefiere esta temperatura, mucho más que el calor. Estas son las flores de la ceropegia, que son de forma más o menos tubular. Por aquí hay otra. Esa que la forma podría atraer a los polinizadores. Puedes reproducirla por semilla, es algo que yo no he experimentado, pero me parece que el esqueje es muchísimo más fácil y más rápido que la reproducción por semilla. Otra forma de reproducción que tiene la planta es que la ceropegia forma unos pequeños tubérculos, que son estos que están acá, estos que se ven aquí, ese, y si levanto ahí hay otro. Entonces, si nosotros escarbáramos, vamos a encontrar después varios de estos tubérculos que la planta desarrolla, y también puedes sacarlos y reproducirla de esa manera. Ahora, adentro del sustrato, claro que van a haber más papitas, entonces tendrías que sacarla, dividirla y enterrar estos tubérculos y vas a poder reproducir la planta. Voy a hacer una reproducción por esqueje ahora también. Puedes hacerlo en agua o puedes someterlo directo al sustrato. Pero antes de hacer los esquejes, lo que yo te quiero comentar es que
Esto es una decisión personal. Dos cosas. La primera es que he investigado y algunas personas les sacan las flores para evitar que la planta se concentre en la flor y se concentre más en crecer. O sea, se concentre menos en la reproducción de semilla y se concentre más en crecer. Yo, en lo personal, no les saco las flores. Tampoco siento que sea un crecimiento mucho más exponencial si se las saco, pero hay gente que sé que hace eso. Y dos, es que es mucho más bonito para mí, y es un consejo para que te puedo dar, es que cuando yo esquejo la planta, lo primero que hago es, le pongo varios aquí, que primero todo esto quede cubierto para que te puedan salir hartos tallos. Y ahí después yo la planta me preocupo de que estos caigan. O sea, por ejemplo, este que está aquí, que se ve, yo no lo tiraría para abajo todavía. Voy a esperar que enraíce más y cuando esté llena, ahí yo voy a dejar que empiecen a colgar. Porque si no, la planta empieza a colgar y todo esto queda sin cobertura, queda pelado, como decimos nosotros. Y a mí no me gusta, pero a mí no me gusta. Igual la planta va a poder crecer y hacer los tallos hacia abajo. Pero yo prefiero que quede cubierto, entonces hay que preocuparse de que ella no se arranque e ir colocándola aquí. Y una vez que eso pase, ahí ya la dejo que ella pueda caer. Te quiero contar también como anécdota que esta es una planta bien resistente. En el verano, sin querer, la tenía en esta misma mesa, en el borde, y mi hijo corrió la mesa y la planta se cayó. Se cayó y quedó, se desparramó entera, incluso cortó algunas de los tallos, y lo que yo hice fue solamente enterrarlo, darle tiempo al tiempo y esperar que se recuperara. Y como ven, se recuperó muy bien. Para poder reproducirla por esquejes necesitas un palito y unas tijeras. No es necesario que sean unas tijeras tan potentes porque el tallo es delgado. Entonces, y un macetero y sustrato. Otro dato, como es una suculenta, en general las suculentas prefieren más bien los suelos que son pobres, no tan enriquecidos. Y además que mientras más materia orgánica le agreguemos al suelo, más va a quedar retenida el agua y nosotros necesitamos que el agua pase un poco más rápido, que no quede el agua ahí, retenida en el macetero. Este sustrato es un sustrato que tiene perlita, compost y turba. La turba le ayuda a retener un poco de agua, el compost igual. Y la perlita es quien le permite que pueda entrar aire a la mezcla y mantenerlo de esa manera. Entonces hay que hacer esta mezcla que es ideal para la planta. Ahora, como tip, yo a este sustrato, a esta maceta, le agregué más o menos eso. Un tercio puede ser de humus, que es la materia orgánica más enriquecida que le va a ayudar a la planta a obtener los mejores nutrientes. Entonces, para reproducirla por esqueje, por ejemplo, si nos acercamos, nos podemos dar cuenta que esos son los nudos y ahí hay un pequeño tubérculo que después va a agrandar y va a crecer como el que yo te mostré al principio. Entonces, tú puedes cortar, por ejemplo, aquí. Y esto es lo que vas a enterrar, pero también podemos volver a dividirlo, porque aquí hay un nudo y aquí hay otro. Entonces, las cortamos y lo que hacemos es, con un palito, lo entierras ahí, con nudo y todo, ahí, muy cercano al piso. Y este lo entierras y después yo este igual lo entierro un poco ahí.
vamos a aprovechar este que tiene los tubérculos. Bueno, ese es más pequeño, pero estos están bien gorditos y bien grandes. Entonces puedes cortarla o no y la colocas encima y solo lo entierras un poquito y te puedes ayudar con el palito con cuidado. Ahí. Por encimita. Puedes llenarlo o puedes dejarlo así y darle tiempo al tiempo. Ahora, esto tiene un secreto. Y es el secreto que yo descubrí para que mi planta no se me echara a perder. O que resulte en el fondo. Y es que, como nosotros colocamos solo en la cobertura, hacia abajo aún no hay raíces. Entonces no es necesario que mojes todo esto. Solo debes regar la parte superficial en un comienzo. ¿Por cuánto? Por harto tiempo, por lo menos un mes. Te voy a mostrar cómo lo hago. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo mojo, que quede bien mojado, pero solo en la superficie. Y ya, no necesito que me escurra el agua ni que caiga por acá. Con eso es suficiente. Y dependiendo de la temperatura que tengas adentro en tu casa, porque esto tiene que quedar dentro, si vives en climas mediterráneos como los míos, cerca de una ventana donde le llegue luz brillante, en la medida que se vaya secando, tú lo vuelves a rociar. Pero nada más. Más o menos al mes, yo te diría, dependiendo de cuánto crezca, yo ya podría pensar en colocarle más agua. Pero no agua ahora completo, porque te va a costar que esto se seque, a pesar de que sea el sustrato más indicado, no lo necesita la planta aún, ya que no tiene raíces, está solo por encima. Para dejarlo claro, cada cuánto lo riegas, cada cuánto lo necesite. Yo no soy una persona que se casa con los días, que no te puedo decir cada 5 días, cada 7 días, cada una semana, porque las condiciones de nosotras o nosotros no van a ser nunca iguales. Cuando yo veo que el sustrato está seco, también si tienes calefacción en tu casa en este minuto o no, cuando yo veo el sustrato seco, lo vuelvo a regar. Y también te vas a ir dando cuenta las señales que te va a ir dando la planta también. Las hojitas tienen que mantenerse gorditas. Si ves a la planta como que está deshidratada, tendrías que aumentar la frecuencia de riego. Pero el truco es que no lo riegues completo en esta primera etapa. Espero que te haya servido este video. Si ya la has tenido y no te ha resultado, no te desanimes. Con este consejo seguro que te va a ir mejor. Recuerda siempre tenerle un sustrato adecuado, que no sea tan enriquecido, mucha luz y no tanta agua. Cuéntame también si a ti te ha resultado, si tienes otro tips, y que la vida siempre es más linda con flores y con cero vejez.